Bueno, les voy a dar algunos consejos para resolver el problema 1 de la tarea 4. En este problema tienen ustedes que encontrar los voltajes de nodo, es decir, este voltaje V1 y este otro voltaje V2. Entonces, acuérdense que en este método de nodos lo que tenemos que hacer es que tenemos que suponer las direcciones de las corrientes que no conocemos. Esta ya la conocemos, esta ya sabemos que va a salir de este nodo. Y las otras dos, esta de acá que pasa por esta resistencia, vamos a suponer que sale del nodo. Y también esta corriente I2 suponemos que sale de este nodo. El problema aquí va a ser calcular esta corriente I2. ¿Por qué? Bueno, calcular esta corriente no es muy difícil, porque tengo que esta corriente va a ser igual a V1 sobre R1. Entonces, esta corriente ya va a quedar escrita en función de esta variable, que es el voltaje de nodo, que es uno de los voltajes que yo quiero encontrar. El problema va a estar acá, con estos dos elementos que están en serie. Entonces vamos a ver qué pasaría aquí. Cómo tengo que escribir la ecuación para relacionar I subíndice 2 con estos voltajes de nodo. Entonces, para calcular esta corriente que pasa por aquí, por esta resistencia, voy a hacer lo siguiente. Bueno, primero, yo ya supuse que la dirección de la corriente es esta, por lo tanto, la polaridad para la resistencia va a quedar de esta manera. Lo siguiente que hay que hacer es establecer la relación entre esta corriente y estos voltajes. ¿Y cómo le voy a hacer? Bueno, yo sé que la corriente I2 va a ser igual al voltaje en esta resistencia sobre su valor de resistencia, que es esta parte que tengo aquí. Entonces el voltaje, la corriente I2 va a ser igual al voltaje en la resistencia 2 sobre el valor de la resistencia 2. Pero recuerden que esta corriente I2 tiene que estar escrita en términos de estos voltajes, del voltaje V1 y del voltaje V2. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Voy a relacionar este voltaje en la resistencia con esos voltajes V1 y V2. Entonces, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a decir que V1 menos V2 va a ser igual a, y entonces voy recorriendo estos elementos en este sentido. Entonces, V1 menos V2 va a ser igual a el voltaje en la resistencia 2 más 54 volts. ¿Por qué más 54? Bueno, porque la corriente viene en esta dirección y entra por el positivo de la fuente. Entonces, que es esta parte que tengo ya aquí, V1 menos V2 igual al voltaje en la resistencia 2 más 54. Entonces despejo el voltaje en la resistencia 2 y me queda una expresión de esta manera. Esta parte de aquí de la derecha la voy a sustituir aquí. Entonces, ya que la sustituyo, ya tengo esta corriente escrita en términos de V1 y de V2. Pero va a haber un detalle cuando nos paremos en el nodo 2. ¿Por qué? Bueno, acá también va a haber un problema con esta parte. Bueno, entre comillas. Entonces, en este caso también tenemos que establecer una relación entre la corriente I2 que pasa por estos elementos y estos voltajes que son los voltajes de nodo. ¿Y cómo le voy a hacer cuando estoy parado en esta parte de aquí? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces esta resistencia I2 pues va a pasar por acá, va en este sentido. Y recuerden que siempre va a entrar por el positivo de la resistencia. La polaridad de la resistencia que yo escoja va a ir en función de la corriente que atraviese por esa resistencia. Entonces lo siguiente que hay que hacer es, si nos venimos para acá, yo ya había dicho que la corriente 2 es igual al voltaje en la resistencia 2 sobre el valor en la resistencia 2. Entonces me voy a regresar para acá y voy a establecer la siguiente relación. Yo voy a decir que el voltaje 2 menos el voltaje 1, recuerden que acá va a ser una resta, y el primer término que voy a poner en la resta va a ser este voltaje del nodo donde yo estoy parado. Entonces va a ser el voltaje 2 menos el voltaje 1, va a ser igual a menos 54 volts. ¿Por qué menos? Porque yo estoy recorriendo en este sentido y esta corriente va a entrar ahora por el negativo de la fuente de voltaje. Entonces, igual a menos 54 volts más el voltaje en esta resistencia 2, que es esta ecuación que me queda aquí en esta parte. Entonces despejo el voltaje en la resistencia 2 y me queda que es igual al voltaje 2 menos el voltaje 1 más 54. Esta parte de aquí la voy a sustituir acá para que esta corriente 2 me quede en términos solamente del voltaje, de los voltajes 2 y 1.